Bueno, entonces vamos a comenzar donde estábamos ayer para hacer alguna claridad de cómo comenzamos a hacer el diagrama de Weibull y estar seguros de que estamos en la dirección correcta. Entonces, no sé si trajeron el papel para ver si podemos hacer el ejercicio en cada uno. Vamos a hacerlo, a ver si la práctica de una vez vamos aprendiendo todos los trucos que hay para hacerlo. Entonces, si quieren, cojan la hoja de la que tienen para el del papel Weibull y vamos a colocar estos números. Entonces, sabemos que los datos que dice el ejemplo, se tienen 7 puntos de datos, ¿no? Para un alambre de prueba que representa ciclos de un modo de falla F y ciclos de modo de falla suspensión S. Entonces, tenemos 3 suspensiones y 4 fallas, ¿no? Tenemos los datos de aquí que dicen el paso 1, las fallas son la F y la S y la W son la S, las suspensiones, y la falla es la F y la W. Entonces aquí el primer paso, entonces es ordenar de menor a mayor las fallas. O sea, todos los datos, incluye las suspensiones. Datos de suspensiones las ordenamos por valor de menor a mayor. Entonces, el paso siguiente incluye entonces, como decíamos, utilizamos la coordenada para utilizar los rangos que debemos utilizar para la gráfica. Entonces utilizamos vamos a utilizar la fórmula de Bernard. Vamos a ir hacia atrás un poquito para mayor claridad. Vamos a comenzar desde el caso donde no se utilizan suspensiones. Yo sé que la mayoría ya tienen claridad sobre esto, pero es importante que lo tengan más claro entonces. Entonces, el primer paso, para repetir esto y quede bien claro, es importante. Entonces, cogemos los seis datos de falla y los ordenamos de acuerdo a su tamaño de menor a mayor. Entonces, estos hacen los datos que vamos a tener como X datos tales, y los datos entonces los ordenamos. Entonces, para cada uno de estos datos le vamos a hacer de acuerdo a esta fórmula que decíamos que era la mejor práctica que hay para hacerlo con los rangos de la mediana. Los rangos de la mediana, aquí dice rangos medios, pero realmente es rangos de la mediana, porque la traducción lo coloqué en medios, pero es rangos de la mediana. Median rank traduce mediana. Entonces aquí cuando vean medios, es mediana realmente aquí. Entonces decimos que con esta fórmula nos dieron estos datos, ¿cierto? Entonces vamos a graficar estos datos en el papel que tienen los que lo trajeron. Entonces colocamos en el X en el Y colocamos estos valores, que es el acumulado, y en el X colocamos los valores de las edades, que son estos.
Entonces, en el papel Weibull colocamos los datos de acuerdo a la nomenclatura que tiene el papel logarítmico, y entonces colocamos los valores de y en la y, los valores de las fallas en la y los valores en el acumulativo en la y las fallas en la x. Ingeniero, disculpe una consulta. Sí, señor. Nos mandó cuatro modelos, ¿no? De los papeles Sí, de hay Weibull. diferentes papeles, pero entonces ahí pueden coger el que más se acomode a la numeración. Usted pueden cambiarlos, pueden rebautizar los números, ¿La ¿no? escala? La escala la pueden rebautizar. Ya. Entonces, puede ser de 1 a 10, de 10 a 100 o de 100 a 1000, de acuerdo en este caso, tenemos de 100 a 1000, podría ser, o de 10 a 1000. Entonces, para que le quepan los datos fácilmente y se pueda hacer una gráfica que contenga la mayor parte de la hoja. En el eje de las X, en el eje de la Y, pues puede ser de 1 a 100. O sea, la escala que está, ¿no? Se mantendría esa escala nomás. Es más o Porque menos la en escala que Y tiene ahí. tenemos, Sí, porque hay varios tipos de papel, entonces tiene diferentes escalas, pero no sé cuál tienen ahí. tenemos en los cuatro que tenemos, es la escala en Y es de 0.1 a 100. Y bueno, en la parte de X no tendría escala, ¿no? Es para que pongamos nosotros nuestra propia escala. Sí, claro. ¿Quiénes están trabajando con el papel en este momento, digamos? Yo tengo el papel, ingeniero. Ajá. Bueno, entonces, ¿cómo le ha ido? Bien, ¿está adelantando el trabajo? Sí. Bueno, así remotamente es difícil un poquito ver las cosas, pero entonces vamos a ver situar los datos en el formato de papel Weibull 1 a 1, trazar la línea de tendencia a través de los datos y en donde trace la línea de tendencia, entonces decimos, según lo que vimos ya, miramos que donde está el punto 63.2 del eje del acumulativo, en esta línea donde se cruza, trazamos una vertical hacia abajo para tomar el valor de eta en el eje de las X. Entonces, el valor que nos dé aquí donde corte la línea que bajamos, nos daría el valor de eta, ¿no? Entonces, ¿qué es la curva, el valor característico? Entonces, ese sería el valor de eta. La vida característica de esos componentes o elementos que estén analizando en este momento. Entonces, ese valor de eta es 92 para este caso. Para calcular el valor de beta, entonces lo que hacemos es medir estas distancias. Esta distancia que está aquí es del papel completo, que nos da según el tipo de papel 134 y según el dibujo 57. Entonces el ángulo que está formado acá es el beta, decíamos, y entonces ese beta es la tangente.
134 sobre 57, que es 235 según esta gráfica. Entonces así se consigue el valor de beta. Entonces ya tenemos los dos valores importantes, beta y beta en este caso. Aquí haciendo el resumen de los datos, tenemos sería aquí beta 92 y beta 235. Entonces es importante que todos tengan claro este concepto y cómo salen estos números ya. Entonces aquí en el resumen de la gráfica tenemos esos datos y entonces les decíamos ayer que hay un concepto importante que se puede sacar de esta gráfica que es lo que llamamos el B, el valor B. No beta, sino B, que es un término técnico que se utiliza generalmente para comprar componentes o para especificar un tipo de calidad o un tipo de garantía de componentes, especialmente en balineras, pensaría yo que es donde más se usa, que normalmente hablan del B10. Entonces, el B1, 2, 5, B10, B20, 50 es el valor en el cual han fallado ese porcentaje de componentes. Si hablamos del B20, entonces colocamos aquí, buscamos el 20 aquí en la gráfica de la y trazamos una paralela hacia donde corte con la línea roja, con la línea que trazamos la curva. Y bajamos, entonces decíamos, ¿cuál sería el B20? Sería 50, más o menos, digamos 50 horas o 50 unidades de los datos, lo que estemos analizando. Entonces decimos que a las 50 horas o kilómetros o lo que sea, han fallado el 20% de los componentes. Si estuviéramos hablando del 50%, B50, estaríamos colocando, tomamos el 50 y lo trazamos hacia la línea roja y bajamos, y sería como 80. Entonces diríamos que a las 80 horas, 80 kilómetros o lo que fuera en medida, han fallado el 50% de componentes. Eso es lo que significa el B, la letra B con el número siguiente. Bueno, entonces eso es lo que se llama valor beta porcentaje. Entonces vamos a ver un ejercicio entonces donde se habla de las suspensiones y por qué son importantes las suspensiones. Antes de eso, queríamos refrescar los datos, el concepto de las suspensiones que ayer se le expliqué varias veces, que es el tema de la censura de los datos. Los datos censurados o suspensiones decíamos que era muy importante porque estos datos me afectan el valor de ETA, ¿no? Y lo que hacen las suspensiones es aumentar un poco el valor de ETA porque me está dando cierta confianza de que los componentes están durando más y normalmente hay una diferencia positiva. Pero lo que normalmente hace el valor de ETA es aumentar el valor de ETA. Decíamos que las suspensiones son los componentes iguales a los que han fallado, pero que están trabajando en los equipos en ese momento que se esté haciendo el análisis, o aquellos que por algunas circunstancias se han desmontado para comerlos como repuestos, o que se han desmontado los equipos por accidentalidad, o que se han utilizado cuando se dio de pronto algún equipo de baja, entonces se declaró surplus o se desarmó para usarlo como componentes. Entonces todos esos componentes se llaman suspensiones o datos censurados para hacer cualquier tipo de análisis. Entonces no se consideran como fallas, sino que se consideran como suspensiones. Entonces, en este ejemplo que tenemos acá, vamos a decir que tenemos 10 casos de una prueba que se está haciendo con 10 elementos y se encontraron 4 fallas y 6 suspensiones. Entonces, en este caso,
de una prueba que llegaba hasta aquí. La idea era hacer la prueba que llegaran hasta aquí todos los componentes y antes de llegar a esas horas de vida, entonces fallaron 4. Entonces quedaron solamente 4 fallas y 6 suspensiones. Ese es el concepto de suspensión complementario. Entonces, para las gráficas que tenemos con datos censurados, entonces lo que hacemos es ajustar el rango. Ajustamos el rango de la mediana con esta fórmula. Entonces decimos que utilizamos el rango invertido y lo multiplicamos por el rango ajustado previo. Ahora le hice una tablita ahí para que entendieran mejor. Y le sumamos n más 1 arriba en el numerador. N es el número de datos completos, tanto suspensiones como fallas. Y en el denominador está el rango invertido más 1. Sabiendo que el rango de Bernard es 1 menos 0,3 sobre n más 0,4. Que ese se mantiene aquí en la fórmula básicamente. Entonces lo que hacemos es, inicialmente, ordenamos los datos de las fallas y las suspensiones en el mismo orden del tamaño de la vida que se tiene de los datos. No importa que sean fallas y suspensiones mezcladas entre los dos. Y entonces le damos el rango del 1 al 7. Y para el caso de las suspensiones, entonces utilizamos el rango invertido de Bernard, de unos sabios que estudiaron, que complementaron el trabajo de Bernard y entonces dijeron que la mejor práctica para hacer para definir el rango nuevo de esos elementos es utilizar el rango invertido. Entonces le cambiamos los números a los elementos, en vez de ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lo invertimos de 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, como sabemos, el número 7 no falló porque sabemos que el más grande no falló. Entonces, hacemos estos valores, salen de esta tablita que les organicé para que tengan más claridad de cómo salían esos datos. Entonces decíamos, el rango normal era estos son los datos, este es el rango invertido. Hasta ahí vamos. Entonces la fórmula que se ajustó ahora es que se va a usar el rango ajustado es este. El inverso del rango por el previous adjusted rank más n más 1 sobre el inverso del rango más 1. Entonces, ayer teníamos la duda de este 6 por 0. Pero aquí es 6 porque este 6 es este número que está acá. Y el previous adjusted rank no hay ninguno, no hay rango ajustado anterior. Cuando el anterior a este no existe porque no hubo ajuste, entonces por eso se pone 0 aquí. Entonces aquí va el inverso del rango, que es el 6, el que se está trabajando en este momento. El 0 es porque el anterior, el previous adjusted rank no existe. O sea, aquí en el primero del análisis no hay ningún ajuste, entonces por eso va a 0. Entonces se sigue la fórmula aquí, n más 1, que es el 7 más 1, que es este, que está aquí, 7 datos más 1, que es este, sobre el inverso del rango, que es el 6, más 1 de la fórmula. Entonces eso da 1,143, que es el rango para el segundo, para la primera falla en este caso. Entonces ya lo que sigue ahora es calcular el rango nuevo de la media para ese punto. Entonces utilizamos el rango de Bernard realmente ahora sí. Entonces este valor que era el ajustado, el I ajustado, lo colocamos en la fórmula de Bernard
Este era de otros sabios y entonces el de Bernard, ahora este es 1.143, que es el nuevo rango ajustado, lo colocamos en esta fórmula que era la I, ¿no? Aquí estamos calculando la I, que es este que está aquí, la I del rango ajustado. Entonces, ese 1.143 va acá menos el 0.3, que es este, sobre n más 0.4. N es el 7 más el 0.4, que es 11.4. Entonces, los nuevos rangos ajustados, los nuevos rangos de Bernard para los 7 datos que tenemos acá son estos que están aquí. El segundo cálculo para el rango ajustado, entonces para la falla número, el rango inverso 4, entonces es este caso, el 4 por el 1.143 ya utilizamos este, que es el rango, el previous ajuste rank, es este, 1.143. Ingeniero, una consulta. El, el rango previo ajustado para el número 4 no tendría que ser el rango número No, 5, que tampoco existe. en este caso existe un previo que es este, ¿no? Ah, ya. En el primero no existe ninguno, entonces por eso va a 0. Solamente en el primer caso se daría 0. Pero el previo ajustado es este. Entendido, ingeniero, gracias. Entonces por eso se utilizan, aquí se reemplaza en la fórmula de rango de Bernard los valores que van saliendo acá, porque lo que queremos ahí es buscar el intervalo o la distribución de porcentajes para colocar los valores en Y, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a graficar son estos valores que están acá, 11,4%, 29,9%, 48,5% y 67,0%, que serían los que vendrían en esta gráfica. Entonces, en esta gráfica hacemos lo mismo que hicimos en el caso anterior y decimos que tenemos en la altura aquí para sacar el beta 128 sobre 50 sería 2.56 y sacamos el valor de eta es 41. Entonces decíamos ayer que hay un criterio nuevo que se llama aquí, que tenemos que, cuando estemos analizando los datos de la información para hacer cualquier análisis de confiabilidad, tenemos que estudiar qué tan bien ajustados están los datos en la gráfica, en la línea que trazamos. Entonces, decíamos que hay varias formas de chequear el ajuste. Y uno se llama lo que llamamos la Witness of Fit, que es que también está ajustado la gráfica. Y se puede hacer con la regresión ranqueada, con el LRR, que es lo que tiene aquí en la grafiquita aquí al lado izquierdo. Según ese software, el ajuste de esta gráfica se chequeó con la regresión ranqueada, ¿sí? El rank regression, que es en estadística se habla de mirar el cuadrado el cuadrado de las distancias entre cada punto alejado de la curva, de la línea recta. Entonces estudia qué porcentajes tienen. En este caso, el SR cuadrado, que es aquí le llaman R2, R al cuadrado RR, es 0,99.6. Eso quiere decir que tiene un ajuste bastante bueno, quiere decir que las líneas están, en su mayoría, están bien alineadas. Están bien, tienen un buen ajuste, puede ser. Hay otro valor que se llama P-Value Estimated, que es otro criterio de estadística en el cual también se estudia el porcentaje
tomando otras variables que ya cuando estén profundizando la información, sabrán, digamos, de qué trata con mayor detalle, ¿verdad? Si nos ponemos a meter profundidad, esto no alcanzamos a ver todo lo que hay que ver, ¿no? Pero entonces sí les voy a regalarles un libro donde están esos temas para que lo estudien por su cuenta después. Ingeniero, una Sí, consulta. señor. Aquí los ajustes que hace Weibull todos son lineales. Weibull solo usa para el ajuste del, bueno, para el Guidance of Fit, ¿siempre usa un criterio lineal o se puede usar funciones polinómicas? Repítame que casi no se oye bien. ¿Ahora me escucha, ingeniero? Sí, se está escuchando mejor. A ver. Ya, ahí en los ajustes que veo de Weibull, para los datos siempre son lineales. ¿La función siempre es lineal? ¿O también se pueden usar funciones polinómicas para ajustar los datos a una mejor curva, por decirlo así? No lo oigo bien, hermano. Fíjate más al computador a ver que no se oye bien. A ver. Ahora sí, Ahora está mejor. ya. Le preguntaba, ingeniero, eh, los ajustes que veo de que hace Weibull para los datos de falla siempre son lineales. Weibull en algún momento también aplica ajustes polinómicos o exponenciales o otro tipo de funciones o siempre son lineales. Esa es mi pregunta. Básicamente aquí lo que se estudia ese alineamiento normalmente es lineal. Lo que se hace más adelantico, como miraremos, lo que llaman es la confiabilidad, qué tan confiables son los datos. Entonces incluyen un porcentaje de confianza que llaman, ¿no? Como en las votaciones que se dice, este señor va a ganar con un porcentaje de confianza, de confiabilidad o de probabilidades del 90% o del 95%, o va a tener una desviación del 5%, ¿no? Es otro concepto para ver qué tan confiable es los datos que están en esa recta, ¿no? En este caso se ve muy claro que ahí están bien alineados, pero en la mayoría de los casos siempre quedan muchos datos por fuera de la línea. Entonces, el criterio es buscar el alineamiento mejor posible y cuando se presentan curvas, ahora miraremos un caso especial de ese para ver cómo se ajusta. Y el otro es lo que le decía, considerar los valores de probabilidad o de qué tan confiables son los datos que tenemos ahí dentro de unos rangos del 90% o 95%, ¿sí? ¿Eso era la pregunta? Ingeniero, muchas gracias. Bueno, señor. Entonces, aquí tenemos los datos de las fallas con datos censurados, ¿no? Entonces, vamos a hacer es aquí, lo que les preparé aquí fue una comparación entre cuál es el efecto de las fallas y los datos censurados en las gráficas. O sea, cómo afecta los datos estos que no son fallas en un estudio de confiabilidad. Entonces, como podemos ver ahí en la gráfica, tenemos que la gráfica azul es la que tiene solamente fallas. Y la gráfica roja incluye los siete datos, ¿no? Y el que está, el 3 que tiene aquí son el número de suspensiones, 3 suspensiones y 4 fallas. De los 7 datos, 4 son suspensiones. Entonces, lo que se podemos definir aquí de la gráfica, si miramos aquí comparándolo, como les decía, lo que se hace con las suspensiones es aumentar el valor de eta. Si sacamos el eta tomándolo de aquí y bajando, vemos que el eta es mayor en la gráfica roja.
O sea, el efecto de las suspensiones es aumentar el valor de eta. O sea, la vía característica en el caso tal me está diciendo que los componentes, lo más seguro es que van a trabajar más tiempo de lo que se espera, ¿no? Que hay un mejoramiento del proceso como tal, con esa información o esos datos que se tienen. No siempre da así, pero la mayoría del tiempo, el efecto, lo que he estado leyendo sobre ese tema es que siempre el valor de eta aumenta siempre que incluimos las suspensiones. Y ese es el concepto estadístico, ¿no? De que el valor de eta aumenta cuando incluimos las suspensiones en cualquier estudio de análisis de confiabilidad. Aquí hay otro tipo de papel que se utiliza para calcular los parámetros de Weibull. Entonces, en este gráfico, lo que hacemos es lo mismo inicialmente, trazar los puntos aquí en esta línea de punticos que pasa acá. Entonces, el valor de eta, como decíamos, trazamos una línea aquí paralela y bajamos y nos da el valor de eta bajando acá, ¿no? No está trazado ahí el valor, pero es el mismo valor de eta. El valor de beta aquí se calcula ya de una manera diferente. Entonces, trazamos una paralela a esta partiendo de este punto, del punto del 63.2. Trazamos una paralela, esta línea paralela a esta. ¿Sí? Y el valor que corte aquí con esta línea que tenemos aquí tenemos unos valores de beta. Estos azulitos que se ven acá son los valores de beta. Entonces ahí me da directamente, lee el valor de beta directamente, 2 y pico ahí. Entonces esa es la manera de utilizar este tipo de papel. Ingeniero, una consulta. La línea roja trazada en el papel, ¿para qué nos sirve? Disculpe, no. La línea roja en el papel ese no, Sí, esos rojitos que se ven aquí. sí. No tengo nada, solamente veo que es como una división de los 10 o los 100, por ejemplo, aquí. Pero no conozco para qué es, pero no le veo así mayor diferencia con las otras líneas. Es que pareciera que afectara en la escala, ¿no? Porque del origen, digamos, en la Sí, claro, es horizontal, parte de la escala. sí, pero va primero de 10 en 10, ¿no? Y luego llega a la línea roja Sí, y ya también va de 100 en 100. claro, es que usted la puede cambiar, digamos, puede borrar los números del lado de la escala y ponerlos en su escala de acuerdo a lo que usted quiera poner. Por ejemplo, aquí en el punto de abajo, usted en vez de poner punto 10, puede poner 10 o 100 o 1000, depende si tuviera, por ejemplo, ciclos de algo, unos valores muy altos que no podría graficar con esos números. Entonces usted hace su propia escala en porcentaje, ¿no? Lo mismo aquí en este lado, digamos aquí, los ciclos van acá, ¿no? Entonces, digamos, si aquí tiene, por ejemplo, en vez de 10, tiene 100, y aquí 200, y aquí 300, entonces borra estos y le pone aquí 100, 200, 300, 500 y aquí 1000. O podría ser aquí 100, o aquí 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, lo mismo, ¿no? Uno puede utilizarlo de la escala que quiera, puede borrar los números. Sí, ingeniero, pero lo que digo es, una vez que llega, es que como es un papel logarítmico, eh, llega a la línea roja y ahí, digamos, si vamos en esa escala que puso de ejemplo este último, hasta el 1000, luego partiría del 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, hasta llegar a 10.000, Sí. ¿no ve? Pero si ves aquí, está en el lado del, en este caso 100, 200, 300, 400, 1000. Y aquí ya sería 2000, el que sigue aquí.
Pues, francamente no le veo así mayor justificación a la línea ROAS, pero porque la línea va, digamos, daría lo mismo si no tuviera el color, pienso yo, ¿no? Pero podemos investigar a ver, pero no le veo ninguna razón de ser, sino como por... Lo mismo podría ser verde o negra, ¿no? Pero no, tradicionalmente uno siempre piensa en lo de las decenas, centenas, unidades. ¿Sí? Sí, ingeniero, entendido. Bueno, entonces no le veo. Entonces este es otro tipo de papel en el que se puede utilizar cómo se puede calcular el valor de eta beta directamente sin hacer cálculo así de división de tangente ni nada de eso, sino de una vez el valor sale aquí de la línea de arriba, de la línea que está aquí trazada. En este sitio que está aquí se puede bajar también, ¿no?, ese papel, o hay otros papeles parecidos. Entonces, aquí, digamos, hay unos aspectos que quise escribir donde decimos, bueno, ¿cómo nosotros podemos aumentar el tiempo medio entre fallas? Para todo este tipo de estudios que estamos haciendo de confiabilidad, pues la mayoría de cuestiones de mejoramiento incluyen cuestiones operativas, ¿no? Entonces, una de las principales funciones es operando correctamente los equipos dentro del contexto para el cual fueron diseñados. O sea, vamos a operar el equipo con unos procesos de operación bien dentro de la velocidad, dentro de la carga que se requiere, con el cuidado definido, sin sobrecargarlos, sin recalentar los equipos, sin abusar de la velocidad, etc. Otro importante es utilizando la lubricación adecuada en el equipo rotativo principalmente, ¿no? Todos los equipos rotativos tienen una importancia grande todo lo que tiene que ser lubricación. Los ejes rotativos, los cigüeñales, los compresores, todos los equipos que llamamos rotativos, la lubricación adecuada es importante. Muchas veces en las empresas o en las fábricas, la gente de lubricación es la que menos capacitación tiene, o dicen, no, este lubricador, coge una grasera allá y échele grasa a todo, o agrégale allá lubricante, y muchas veces esas personas son las que más daño hacen muchas veces porque no están preparados y no saben los conceptos de la lubricación, el daño que puede hacer si, por ejemplo, si mezclan lubricantes o si se pasan de nivel del lubricante, porque ustedes saben que en lubricación hay componentes que es tan malo tener bajo nivel como tener un alto nivel, ¿no? Entonces, cuando el nivel de aceite de un componente está muy alto, también es dañino, igualmente como lo hace un componente que tiene un bajo nivel. Hay gente que tiene el concepto de cuando hay fugas en algún componente, entonces dice, cárguelo, échalo por encima del nivel para que dure más y no se vaya. Como tiene fuga, entonces vamos a mantenerlo con el nivel, pero echándole más aceite. Y es lo más peligroso tenerlo en ese nivel también. Va a causar unas fallas diferentes a las que se esperaba generalmente. Otro tipo de tareas es haciendo una revisión de la selección de los componentes de los equipos de acuerdo con el contexto operacional presente. Entonces, lo que estamos intentando decir aquí es que los componentes que vamos a utilizar en una fábrica o en una mina o en una operación deben ser alineados con la operación en el contexto donde van a trabajar. Si van a trabajar en un clima caliente, en un clima frío, si van a trabajar en una zona aislada o van a trabajar en una ciudad, y también si van a trabajar con un proceso de productos que si estamos hablando de un compresor o de una bomba, entonces estaremos hablando que voy a bombear agua, o voy a bombear combustible, o voy a bombear barro,
voy a bombear aceite. Todas esas cosas hay que tener en cuenta. No todas las bombas sirven para bombear. Hay mucha gente que a veces mezcla ese tipo de conceptos y la embarra, ¿no? Lo utiliza para lo que no es. Haciendo unos rediseños en los casos en donde hay condiciones actuales que no se logra el aumento del tiempo medio entre fallas. O sea, hay situaciones en los casos de componentes o equipos que quedaron ineficientes o incompletos en la capacidad de lo que se necesitaba. Entonces, lo que dicen acá es tratar de hacer algún mejoramiento del equipo en su parte de rediseño para mejorar el tiempo medio entre fallas. Pero como les decía muchas veces en el primer día, los rediseños no es lo más recomendable para mantener una campaña o una rutina, porque sale más costoso muchas veces, ¿no? Cuando se está tratando de hacer rediseños en los equipos. Muchas veces los rediseños son recomendables para cuestiones de seguridad, básicamente, ¿no? Cuando hay que hacer, por ejemplo, algunas guardas, pero entonces en ese caso ya no se está tratando de mejorar el tiempo medio entre fallas, sino es mejorar las cuestiones de protección. Otros rediseños también importantes son la parte de la mantenibilidad, cuando no hay fácil acceso a un equipo para hacerle mantenimiento. Entonces lo que se hace es de pronto cambiar el sitio del componente para que sea fácil hacer el mantenimiento y por lo menos cuando hay casos en los cuales hay que remover un componente para acceder a otro, para poder hacer el mantenimiento, alguna reparación, se ve que se pierde mucho tiempo. Entonces hay situaciones en las cuales se puede relocalizar un componente para que le permita el acceso físico al otro para poder hacer un trabajo de mantenimiento rutinario o puede ser de corregir alguna falla también. Otro modo de mejorar el tiempo medio entre fallas es eliminando las causas raíces de los problemas usando análisis de fallas. Es una de las formas de eliminar el tiempo, de mejorar el tiempo medio entre fallas, ¿no? Haciendo análisis de causa raíz. También efectuando adecuadamente las tareas de mantenimiento indicadas. O sea, es importante que cuando se hacen tareas de mantenimiento preventivo, ese mantenimiento se haga conscientemente, no solamente es hacer un chuleado o una verificación en un formato, ¿no? Muchas veces mantenimiento preventivo por hacerlo rápido lo hacen, como es inspecciones muchas veces, entonces chulean y le ponen ok, listo, verificado, pero no lo hacen conscientemente. Entonces son cosas que hay que aleatoriamente estar revisando para asegurar que los técnicos estén haciendo los trabajos bien y los estén haciendo lo que se dice, ¿no? Según el procedimiento. El otro concepto que quería mostrar acá es cómo se puede disminuir el tiempo medio para reparar. Entonces, el tiempo medio para reparar, decimos, teniendo buena información del equipo actualizada y disponible. Cuando tenemos buena información del equipo, estamos hablando de las especificaciones técnicas, de la lista de repuestos que se necesitan para él y de las actualizaciones que el fabricante o el proveedor del equipo me haya suministrado. Entonces es importante tenerlo en cuenta para muchas veces no se tienen los manuales ni los catálogos en una parte y toca estar consultando por otros lados para ver los números de parte o muchas veces para ver el proceso de instalación o de ajuste o cambio de alguna cosa. Asegurando la calidad de los talleres. Cuando utilizamos talleres externos o contratistas o utilizamos talleres propios también, entonces hay que asegurar que esa calidad de esos talleres sean buenas, ¿no? que hagan el trabajo de acuerdo a los procedimientos y de acuerdo a los requerimientos y hagan los ajustes y cambios necesarios en los componentes, en las reparaciones que sean de calidad.
Es importante involucrar a los contratistas, sobre todo cuando hay talleres externos en los cuales se le envía a los componentes o los mismos contratistas que trabajan en las operaciones, que trabajen con la misma calidad o con el mismo concepto de calidad que pueda tener una persona de la misma compañía. Entonces deben trabajar con la misma, o sea, involucrarlos en el mismo, si hay, digamos, una calificación o certificaciones de calidad, que los contratistas también estén certificados en los mismos procedimientos. Otro elemento muy importante es tener una buena disponibilidad de repuestos. Los repuestos y recursos que se necesitan para hacer las reparaciones de acuerdo a los estudios que se hagan, ¿no? Mantener unos niveles de inventarios adecuados para asegurar que cuando se necesiten van a estar ahí. Otro es disminuyendo los tiempos muertos. Los tiempos muertos son aquellos tiempos que no podemos hacer nada, ¿no? Digamos, la demora en llegar una grúa o un equipo, un técnico, un repuesto al sitio de reparación donde está haciendo las cosas. También la parte de la planeación de acuerdo con los diagnósticos de mantenimiento predictivo. Aquí no solamente viene la planeación, sino también la programación. La planeación, pues como ustedes saben, lo habrán hablado en el curso o posiblemente lo van a revisar en la próxima sesión. Todo lo que es planeación, pues incluye toda la parte relacionada con incluir todos los recursos que se necesitan, las horas necesarias de las personas que necesitan para hacer los trabajos, que ese trabajo esté planeado, esté de acuerdo a lo que se necesita para hacer una programación adecuada y para cuando cuando se programe el trabajo, se tenga todo listo. Esa es la parte importante aquí decimos, para reducir el tiempo de las paradas o el tiempo medio para reparar. También está disponer de los datos operacionales del equipo para que no se realicen trabajos innecesarios. Los datos operacionales es generalmente la productividad, posiblemente no. Hay situaciones en las cuales los equipos aparentemente pueden estarle requiriendo más capacidad de la que se necesita. Pero es importante conocer, digamos, cómo está operando, qué velocidad, con qué velocidad opera, con qué productividad, etcétera, para saber realmente qué es lo que se puede esperar del equipo. Y evitando las fallas catastróficas de los equipos, ¿no? Ya sabemos, una de las herramientas claves para eso es hacer los análisis de causa raíz y extendiéndola a los demás equipos. Si en un equipo se identifican fallas catastróficas y hay equipos similares del mismo tipo, pues la idea es mirar si de pronto esas fallas están sucediendo allá o pueden estar sucediendo en los mismos equipos parecidos a ese. Entonces, esta tablita que tenemos acá es la tabla que me ahorra, digamos, decir, el cálculo de los rangos medios para cuando tenemos los rangos medios sin fallas. Entonces, por ejemplo, aquí lo que decimos es, bueno, si nosotros tenemos el rango, aquí en la gráfica, en la columna de la izquierda, tenemos el rank order y tenemos cuántas fallas. Entonces, nosotros teníamos 7 fallas, ¿no? O 6 fallas en el primero ejercicio eran 6 fallas. Miremos que esta tabla está 1091, 2644. Si miramos atrás en el ejercicio, podemos ver que estos números son los que calculamos allá. 1091 hasta 899. En el primer ejercicio sin falla. Estos son los cálculos que hicimos y que es la misma tabla que estamos mirando allá. Quiere decir que
cuando se vaya a hacer trabajo de cálculo que es solamente fallas, podemos utilizar esta gráfica, esta tabla para calcular de una vez los rangos de la mediana directamente de esta tabla. O sea, en este caso era para seis fallas, 6 elementos. Entonces decimos aquí, volvemos a la tablita para acordarnos y aprender a manejarla. Esto generalmente no se utiliza en la práctica porque para eso está el software, pero es bueno saber para qué sirve y de dónde sale. Entonces, este es tenemos el run order, el número de cómo están ordenadas las fallas, y aquí el número de fallas que había. Como había 6 fallas, entonces se dividió entre 6 elementos, entre 6 divisiones. Y entonces esto sería lo que colocamos en el eje de la Y. Si hubiera más fallas, entonces aquí hay unas tablas adicionales siguientes. Aquí tenemos hasta 20 fallas. Y hay otras tablas más grandes, pero aquí van hasta 30. Entonces, estos son los rangos de la mediana, las tablas de los rangos de la mediana. Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta ahora de lo que hemos visto de las gráficas de Weibull hasta el momento? Vamos a repasar los nombres de las personas que han llegado, de los que han llegado después de la llamada lista. Entonces tenemos está Erlan Alvarado, no está Erlan. Está José Álvarez. Presente, Inge. José Álvarez, ok. Está Iber Bustamante. Sí, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Iber Bustamante. Castellón. Buenas noches, ingeniero. Sí, Castellón. Presente, ingeniero. Sí, Castellón. Bueno, presente. Tenemos a Choque. Jaime Choque. Jaime Choque no está. Coronel. René Coronel. Buenas noches, presente, ingeniero. Buenas noches. Aquí Fernando Carlos Javier Fernández. Sí, presente, Inge. Carlos Javier Fernández, ok. Fernando Flores. Buenas noches, presente, ingeniero. Buenas noches. Arnold Huanca. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Mendoza, Joana. Joana Mendoza. No está Joana. Peñaranda, sí está. Liz Peñaranda. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, señor. Rocabado. Cristian Rocabado. Nelson Rojas. Buenas noches, presente, ingeniero. Buenas noches. Nelson Rojas.
Me falta Vidal Aguilar. Vidal Aguilar. Bueno, Vidal Aguilar no está. Entonces el último aquí, Daniel Alfaro. Daniel Alfaro. Sí. Bueno, entonces vamos a verificar aquí porque creo que hay uno que está perdido aquí. Erlán Alvarado no está. Jaime Choque no está. Joana Mendoza. Rocabado. Aguilar. Y Alfaro. Entonces, el que faltaba soy yo. Bueno, entonces aquí vamos a ver otro tipo de papel que existe también, pero que no lo hemos visto en este momento para hacer las gráficas de Weibull. Aquí hay un papel un poquito diferente en el cual vamos a verlo directamente aquí en el dibujo. Entonces, si nosotros tenemos las fallas en esta línea que sale de aquí, en esta que está cruzando aquí, tenemos los datos de las fallas, ¿no? Entonces, esta es el valor de todas las fallas, ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos es, ustedes pueden ver aquí arriba un punto que se llama Estimated Point, aquí arriba. Entonces, aquí, para aclarar un poquito, vamos a mirar aquí el ejercicio, dice aquí, la media de la distribución es 40, en este caso, digamos, la media de la distribución que estamos analizando aquí es cómo se calcula la distribución o la media de este ejercicio. Cuando trazamos aquí la línea del 63.2% y bajamos la línea aquí, hay otro concepto aquí. Este es el ETA igual que hemos calculado siempre, ¿no? El ETA que está acá. El ETA dice aquí este valor. Y lo hacemos de la misma manera. Si nosotros estuviéramos calculando la media, el mío dice que es 40 horas. La media generalmente en cualquier elemento es 50%, ¿no? Entonces lo trazamos aquí. $40 horas. Dice aquí, la intersección entre el punto de estimación, este punto de estimación, esta línea que sale de acá, entre este punto de estimación y la escala de beta, la escala de beta es la que está aquí arriba, ¿sí? Aquí tenemos escala de beta, me da el valor directamente de beta aquí. O sea, para calcular el valor de beta en esta gráfica, entonces lo que hacemos es, tenemos la gráfica de la línea de los puntos de las fallas. Trazamos una línea perpendicular que me conecte el punto de estimated point, que dice aquí estimated point, en esta perpendicular. Entonces aquí hay una escala que se llama escala de beta. El valor de beta se lee directamente acá. Dice aquí 1.2 o 3, algo así. Y el valor de la media
sale directamente de aquí, también de la línea que está aquí enseguida, el mío, ¿sí? Entonces ese es el valor de la media. Entonces, este es un papel adicional que me permite calcular esos valores directamente sacándolo de esta gráfica. Este papel no se usa mucho, pero es para que lo conozcan. Le hice ese documentico aquí para que lo tengan ahí a la mano y lo puedan consultar y sacar los datos de ahí. Cuando puedan conseguir ese papel, digamos. Cuando nosotros queremos calcular los valores de los parámetros de Weibull a través de las fórmulas, entonces podemos calcular el valor de la media, se calcula con este valor de eta y la función gamma de 1 más 1 sobre beta más gamma. La desviación estándar o la varianza, entonces, esta es la varianza en este caso, el eta al cuadrado sobre la función gamma de 1 más 2 sobre beta, raíz de la función, al cuadrado por 1 menos 1 más 1 sobre beta. Eso generalmente no se hace ya, digamos, como les decía, teniendo el software, ¿no? Ahora más tarde le indico más o menos en dónde se puede conseguir software y a veces hay unos que se pueden bajar y se pueden utilizar. Hay algunos posiblemente que se consigan gratis y lo dejen bajar y lo pueden utilizar sin grabar, ¿no? Entonces, aquí tenemos, vamos a ver un caso en los cuales las gráficas no salen rectas. ¿Cómo se puede hacer un ajuste de ese tipo? Pues vamos a ver los datos de falla de un motor. Entonces, digamos, tenemos 20 motores en prueba y en 12 motores que fallaron y tenemos 8 motores que están trabajando, son censurados en este caso. Entonces, los datos de falla son estos que están aquí, los primeros 12. Del 13 al 20 no tenemos datos porque son datos censurados. Los rangos medios que se calcularon, los rangos de la mediana, son estos, ¿sí? Ya teniendo en cuenta los datos censurados, etcétera, todo ya está hecho eso ahí. Entonces, lo que se tiene acá es la fórmula, qué curva dio. O sea, con esos datos que dieron, decimos que gráficas con curvas de 3 parámetros, hay que ajustar gamma para alinear la curva para que y salga un valor de gamma mayor a 0, ¿no? Les decía, el valor de gamma es el valor que me da un intervalo libre de fallas al comienzo de la vida. Sería la línea que me cruza la gráfica con el eje de las X. Entonces ese sería el intervalo libre de falla. Entonces, cuando tenemos este tipo de gráficas que no están alineadas, que no están directas, entonces tenemos que hacer un ajuste, que es lo que vamos a ver ahora. Decimos que por prueba y error se puede encontrar gamma restando diferentes valores de gamma hasta obtener una recta de T sub I menos gamma contra F de T. Entonces decimos acá el valor acuérdense que el valor de gamma es el valor que queda acá, que sería el valor libre de fallas. Entonces T sub I menos gamma sería el valor que tenemos original menos el gamma. Entonces para que
Para que esta línea se alinee directamente tenemos que ajustar el valor de gamma para que se estire, ¿no? Digamos, de alguna manera. Entonces aquí decimos que en el ejercicio que se hizo ahí dice que con un valor de 375 horas se alineó. Vamos a ver un ejemplo ahí para ver cómo es que se hace. Entonces, los datos ajustados a falla de un motor, esto ya son los valores ajustados, pero vamos a ver el detalle aquí. Los datos que dieron fueron estos, la gráfica de Weibull de los datos ajustados fueron beta 132, eta 2, 120 y gamma 375. Lo que se hizo acá es, estoy adelantando un poquito, la cuestión es calcular este valor de gamma, que es el intervalo libre de falla, ¿no? Entonces, lo que se hizo ahí es utilizar esta fórmula. Esta es la parte final de la curva que tenemos allá, ¿no? Le cortamos el pedacito para ver con detalle cómo se hace. Entonces, lo que se hace aquí, digamos, seleccionamos dos puntos que cubran la curva A y C, ¿no? O sea, esa parte que estamos mostrando acá sería el último pedazo de esta curva que está acá, el pedacito de aquí que no está recto, ¿no? Entonces tomamos el pedazo de esta gráfica, este pedacito, ¿cierto? Y entonces lo que hacemos es seleccionamos, dividimos la curva en dos. Esta gráfica la dividimos en dos. Este pedazo y este pedazo puede ser A y B. A, B. La B. A, B y C. Podemos dividirla aquí en dos pedazos, ¿no? A, B y B, C. En la altura de la Y separamos dos, la vimos en dos pedazos. Y a cada una de esa línea le trazamos una línea paralela hasta tocar acá y de la misma manera en la vertical. Hasta tocar aquí la línea de las X donde está el T3, por ejemplo, para este caso sería T3 en la C. Para la B nos daría un valor de T2 y para A nos daría un valor de T1. El parámetro de localización puede ser estimado con la ecuación siguiente. Con el valor de gamma es T2 que sería esta distancia menos T3 menos T2 por T2 menos T1 sobre T3 menos T2 menos T2 menos T1. Entonces ese sería el valor de gamma que debería estar haciendo la prueba, ¿no? O sea, yo tengo que estar variando el valor, escoger un valor determinado hasta que la línea se alinee completamente, ¿no? Este es un trabajo que digamos es exhaustivo, pero que en la teoría ya no se hace, pero es importante saber de dónde sale. Entonces, uno lo que va haciendo aquí es probando el valor de gamma y hace los cálculos y hace la nueva curva. Traza la nueva curva para ver cómo se va alineando. Entonces, lo que hicieron ahí directamente fue ir variando el valor de gamma hasta que dio, digamos que el valor de 335 me dio este alineamiento, ¿no? 375. Como ustedes pueden ver acá, el valor original 2495 y 2120.
Le restamos 395, en el caso de el valor de gamma dio 375, ¿no? Que es la resta de los dos. 375. Eso lo da el software directamente, no hay necesidad de ponerse una a trabajar esa vaina. Pero entonces, aquí también es importante conocer aquí en esta gráfica que tenemos, acordémonos de en las áreas que teníamos, que estuvimos utilizando en la distribución normal, decíamos que el área bajo esta gráfica es siempre 1. Entonces, decimos que el área que tenemos acá es el 63.2% de los componentes que han fallado para el caso de Weibo, ¿no? Cuando tenemos el valor de eta, que es este. Cuando se cumple el valor de eta, entonces tenemos el área donde ha fallado el 63.2% de los componentes, teniendo la gráfica de densidad de probabilidad. Entonces, la fórmula de esa gráfica es esta, la función de densidad. Entonces, esto es la forma de hacer el ajuste, ir probando hasta que la línea salga recta, pero como les decía, eso no se utiliza ya en la práctica, pero es importante saber cómo se hacía y para qué sirve. Entonces, lo importante es que las líneas estén alineadas para, de todas maneras, de tomar una decisión de cuáles son los valores mejores para cualquier estudio que haga uno para definir cuál es el valor de eta, que es lo más importante ahí. Algunos de los libros donde pueden consultar este tipo de informaciones están acá. No hemos terminado, sino que quería adelantarme este material de nuevo, el que le coloqué, que vamos a ver ahora. Entonces, del nuevo Weibull Handbook, es el libro original de Weibull, donde trata todos estos temas que estamos viendo y toda la profundidad que hay que estudiar sobre esos temas, ¿no? Este es un libro que se llama Maintenance, Replacement and Reliability, Teoría y Aplicaciones, de Andrew Jardine y Albert San. Estos son dos sabios que hay y que son los que manejan con este señor de Playtime o Super Smith Weibull. Es el software que considero que es el mejor para trabajar esos temas, que es un software diseñado por un señor que se llama Wes Fulton y lo consiguen en http Weibull News, posiblemente que se pueda bajar ese software, pero no lo dejan grabar a uno. Yo lo tengo, pero porque estuve trabajando con esto, pero posiblemente que ustedes lo puedan bajar. Hay mucha información buena de estos temas también en estos dos sitios, Weibull News y weibull.com. Y en este sitio de Handbook, como les decía, les voy a mandar este libro que incluye mucho estudio de este tema y también me da mucha teoría acerca de cómo definir el reemplazo de componentes teniendo en cuenta la probabilidad de la distribución asociado a los costos, ¿no? O sea, cuál es la probabilidad de reemplazar componentes basados en la probabilidad de estadística y el costo del componente. Y suponiendo que el costo de un componente vale tanto cuando hay una falla correctiva o cuando el componente es con una falla o con un mantenimiento planeado, decimos que la relación entre uno y el otro pues puede ser a veces de 1 a 4, de 1 a 5, o a veces es más alta la relación. Entonces aquí hay unas teorías sobre unas fórmulas que uno puede utilizar y en el mismo software salen de cómo estudiar ese tipo de estudios. O sea, ¿cuál es el intervalo óptimo de reemplazo de un componente basado en el costo y en la probabilidad de las fallas basado en
la información estadística que se tiene. Pues vamos a seguir mirando algún tema que me falta. Este es el libro que les comento, le voy a mandar por correo, por el WhatsApp, se llama Maintenance, Replacement and Reliability. Es un libro muy bueno. Este es la carátula del libro de Weibull Handbook y este es como una instrucción de cómo se usa el software ese de SuperSmith. Entonces, aquí hay un estudio de algunos elementos, le voy a mostrar algunos casos de estudio que trabajé en la empresa donde yo trabajaba y cómo se usa el software este. Aquí tenemos, por ejemplo, fácilmente tenemos 6 fallas, un estudio que tenemos 6 componentes con fallas y él directamente me da la alineación y me da el ETA y el ETA, ¿no? Y me da el p-value, o sea, que tan bien alineado está el elemento. Aquí me dice que tiene 6 fallas y 0 suspensiones. O sea, este es un caso de estudio de 0 fallas, solamente para mostrar lo sencillo que es, digamos, no es sino escribir acá y de una vez sale aquí todo. Aquí lo que les decía es, estamos mirando las líneas adicionales que alguien le explicaba, que es lo que llamamos la probabilidad o la confiabilidad. Me está diciendo, estos datos me están diciendo qué tan confiable son los datos y qué tan bien están alineados con relación a esta línea. En este caso me dice que con el 90% de probabilidades está alineado bien, digamos, posiblemente con estos valores de p-value estimated del 98.25. Eso es el concepto genérico para que vayan preparándose y estudiar y profundizar esos temas. Entonces, aquí me dice, por ejemplo, hay una correlación de los datos del 99.8%. En la regresión, quiere decir eso, ¿no? En el CSC, que es también otro concepto de alineamiento, también está muy bien alineado. Y en el p-value estimate también. Bueno, eso es lo que resume aquí el valor de eta y el beta, y eso vamos a ver otro caso aquí más adelante. Aquí ya tenemos un caso parecido, pero entonces me da la confiabilidad por encima y por debajo. Aquí en estos casos lo que se está estudiando es la confiabilidad cuando está por encima y por debajo, ¿no? Por encima del 10% y entre el 10 y el 90%. Es la confiabilidad de los datos en alineamiento entre ellos, ¿cierto? Esto es el resumen que da aquí este resumen, letras rojas, aquí lo que me está diciendo que el valor es, digamos, mejor, el óptimo para el T0 es menos 1613. En este caso el parámetro de escala es negativo. Entonces hay un concepto de escala que es negativo que quería recomendarles, digamos, explicarles por qué es negativo. Entonces ustedes siempre, hay componentes que cuando se instalan, o sistemas cuando se instalan, tienen algún problema ya desde origen. O sea, hay componentes que estaban, por ejemplo, mal reservados, mal almacenados, y que por alguna circunstancia estaban, por ejemplo, corroídos o tenían alguna erosión o tenían un defecto por almacenamiento, posiblemente. También puede haber problemas de calidad del material cuando
por algunas circunstancias se dejó mal alineado. Si el componente por alguna circunstancia fue transportado inadecuadamente desde el taller o desde la fábrica donde estaba hasta la ciudad donde se iba a instalar, y como les decía, si hay, por ejemplo, carreteras de malas condiciones, posiblemente que el eje de los componentes estén fallando, estén sufriendo algún defecto, y cuando van a trabajar ya entran con algún defecto. Entonces, ese es uno de los ejemplos que uno da para suponer que por qué ese valor de ETA va a ser negativo. O sea, el componente va a comenzar a trabajar con algún defecto desde el principio. En vez de llamarse intervalo libre de fallas, ese valor se va hacia el lado negativo. Y entonces esa es una de las causas por las cuales esos componentes pueden estar fallando o tener el parámetro 3 de valor negativo, ¿cierto? Entonces, algunas de las aplicaciones que se puede utilizar este análisis Weibull es para lo siguiente. Por ejemplo, hicimos un trabajo que se llama optimización estratégica de mantenimiento de palas eléctricas de PIH. Ingeniero, ¿Sí? perdón que lo interrumpa, pero hay algún compañero con su micrófono encendido y hay un ruido. Vamos a mandarlo a callar aquí un momentico, a ver. Bueno, vamos a ver si se calla o si no lo callamos a todos. Bueno, entonces decíamos aquí que la optimización estratégica de mantenimiento de palas eléctricas PIH incluyó hacer todo el estudio de los componentes eléctricos de esas palas, ¿no? Son las palas eléctricas que en algún momento les mostré en un dibujo, en un biógrafo, y donde se mostraba el estudio de los componentes de esa pala, incluyendo lo que es, aplicando tanto el RCM, mantenimiento centrado en confiabilidad, y de análisis Weibull para complementar los dos estudios para definir cuáles son los intervalos óptimos de cambio de componentes basados en el criterio de los patrones de falla y en los análisis estadísticos de la información tratados con Weibull. Entonces, ahí hay componentes que se dice, ustedes conocen componentes grandes como unas transmisiones que hay inmensas, donde hay componentes que llaman reducción de primera reducción, segunda reducción o tercera, o en compresores grandes también. Entonces, hay elementos que se pueden analizar independientemente, porque muchas veces las reducciones se dañan de una o la otra, no se dañan todas. Entonces, esos elementos se pueden analizar independientemente unos de otros y sus modos de falla para trabajar independientemente cada uno. Entonces, esos componentes se trabajan como un elemento independiente cada uno. No se trabaja, digamos, como la rueda motorizada completa o la transmisión completa, sino componentes completos. Esa es la ventaja que hace Weibull en estos estudios. Hacer el estudio independiente de cada una de esas partes o componentes. Otro trabajo que se hizo, que se puede hacer, es definir el intervalo óptimo para cambio de componentes de los camiones Caterpillar, por ejemplo. O sea, los intervalos óptimos para cambiar los motores de los camiones. Entonces decimos cada cuánto se necesita cambiar los motores basados en la historia, basado en el comportamiento histórico que se tiene. Y basado, como les decía, en la posibilidad de meterle el costo. Entonces, metemos las variables del costo, de si es un cambio programado, si es un cambio correctivo o imprevisto. Entonces, le metemos los costos al software ese y me da la posibilidad de definir cada cuánto hay que cambiarlos de una manera óptima para que se aproveche al máximo el costo y la productividad o
mínimo costo es lo que se busca en última, ¿no? También se hizo un análisis de información de la información histórica de las grietas en los camiones para determinar su intervalo óptimo de inspección. O sea, aquí con esta software se puede calcular cuál es el mejor intervalo de óptimo de inspección basado en el estudio. Ustedes me imagino que vieron lo que se hablaba del intervalo PF en el mantenimiento predictivo. Entonces, es una aplicación directa de la teoría del intervalo PF para definir cuál es el intervalo óptimo en el cual se debe hacer las inspecciones de los componentes para hacer un mejor trabajo, ¿no? ¿De cada cuánto? Basado en el crecimiento de las grietas, ¿no? Porque los chasis de los camiones o la estructura como tal tienen unas grietas que van creciendo con el tiempo. O sea, las grietas van apareciendo y van creciendo. Entonces, lo que se hace es mirar el avance de las grietas y crear el intervalo PF óptimo, y se hace el estudio para definir cuál es el intervalo óptimo de la inspección para hacer las reparaciones antes de que la grieta crezca mucho o que se parta de la estructura, ¿no? El bastidor o el chasis del camión se parta o haya una falla más grande que cueste más la reparación. La idea es soldar las grietas antes de que se crezcan mucho. Otra aplicación aquí que se hizo fue determinar la vida característica en el estudio de desgaste de los mandos finales de los camiones. Los mandos finales son los componentes donde van las ruedas traseras de los camiones, que en algunos son eléctricas, en otra parte son mecánicos. En este caso, pues se hizo de los mecánicos, ¿no? Utilizando también los componentes despiezados, ¿no? Separados los mandos finales de dos componentes. También se hizo el estudio del análisis de vida de los cables de levante de las palas, ¿no? Son los cables que sostienen los cucharones de las palas eléctricas, ¿no? El cucharón, el boom que llamamos, llevan unos cables donde se sostiene el cucharón de las palas, que es donde se cargan el material, ¿no? El cobre o el hierro, la tierra, el carbón, etcétera. Otra aplicación importante aquí que se puede ver es verificar cuántos motores se necesitan para los tractores de los D9L, ¿no? Uno puede con ese software mirar cuántos motores va a necesitar para el próximo año. Entonces me ayuda para el presupuesto, ¿no? Basado en la estadística y basado en la historia y en la probabilidad, me dice, bueno, usted va a necesitar, de acuerdo a ese desempeño de los motores, va a necesitar 10, 15 motores para el año, ¿no? Para reemplazo, basado en las horas y en la vida de los que están durando, ¿no? Y en la historia. Son aplicaciones directas de lo que se puede hacer con este software o con esta herramienta de estadística. También se puede decir, digamos, se soporta los análisis de la estrategia de cambio de cilindros hidráulicos en los motoniveladoras Caterpillar. O sea, aquí se hizo estudios relacionados con los cilindros hidráulicos. Todos los cilindros hidráulicos tienen diferentes tipos de modos de falla y están asociados muchas veces a fugas o a fugas externas o fugas internas o a doblez de los vástagos, etcétera. Entonces, se estudia todo el tipo de comportamiento utilizando mantenimiento predictivo y la vida histórica de los componentes. El otro es determinación de los intervalos óptimos de cambio de las transmisiones en los taladros. Los taladros no son los equipos utilizados para hacer la perforación para aplicar las voladuras, ¿no? Los explosivos para el avance de la mina. Entonces, se utilizó para utilizar las transmisiones en esos componentes, en los taladros.
Otro estudio que se tiene es análisis de comportamiento de las transmisiones de las palas pH en los últimos 5 años. O sea, usted puede definir cuál es el intervalo que quiere estudiar. Si es en los 5 años, o 4 años, 3 años, 2 años, etc. Si usted quiere hacerlo más preciso o con mayor información de datos en histórico, le toma todos los datos que tiene. Pero lo clave o importante es que esos datos sean confiables, ¿no? Lo que estamos aquí diciendo siempre que para poder hacer un estudio bueno, estadístico y confiable, debemos tener buena información y asegurar que esos datos que se están alimentando en el sistema de mantenimiento sean lo más preciso posible. También vamos a hacer otro que se hizo fue determinación de los intervalos óptimos de cambio de componentes en tractores de 10R. O sea, se definieron cada cuánto se debía cambiar los motores, las transmisiones, los cilindros, etc. Es la aplicación, digamos, como más utilizada en ese software, ¿no? Utilizando el costo y utilizando la historia. También sirve para, como les decía, para cálculo de intervalo óptimo de las inspecciones. Cuando hablamos de inspecciones puede ser cada cuánto hacer termografías o cada cuánto hacer inspecciones de ultrasonido o hacer inspecciones visuales, etc. También se utilizaron análisis y pronósticos en número de fallas. Aquí podemos pronosticar, digamos, cuántas fallas puede haber en un determinado número de horas basados en las fallas que han sucedido. O sea, me permite pronosticar hacia el futuro, basado en la historia, cuántas fallas voy a tener en el próximo año. Entonces, esta es una herramienta que me permitiría ver si estoy mejorando. Yo comparo lo que debería dar en fallas contra lo que dio realmente. Entonces uno puede demostrarle a los gerentes, a los jefes, si estoy mejorando en el negocio, si estoy mejorando en el control de calidad o en la operación como tal, ¿no? En la productividad, etcétera, que es lo que siempre se busca, que haya un mejoramiento continuo en toda la operación. También se puede calcular el número de componentes que se requieren durante un periodo determinado. Como les decía, para presupuestos o para proyectos, uno puede decir, bueno, para el próximo año, cuántos motores necesita, cuántas transmisiones, cuántos transformadores, etcétera. Y también hacer análisis de desempeño de componentes a través del tiempo. En este caso tenemos un estudio aquí de motores, donde se muestra, digamos, cuántos motores 3412 se requieren para el próximo año, es para ayudar al presupuesto, digamos. Entonces tenemos aquí una lista de fallas de aquí, los que están aquí en esta parte, digamos, son los que han fallado, los que fueron removidos y las horas de vida. Este duraron 1000 horas, estos 1000 horas, estos de aquí son 12.000, estos 12.000, 13.000, 14.000, hasta 21.000 horas. Aquí se ve que hay algunos de vida prematura y otros de diferentes vidas, ¿no? Entonces aquí lo que tienen valor negativo son los que llamamos suspensiones en nuestra teoría. Y son las horas de los motores que están trabajando. En este software, aquí los valores se ponen negativos porque al alimentarlos, es la forma como se alimentan las suspensiones en este software, ¿no? Los valores que llevan una línea, un signo negativo son suspensiones, para separarlos y hacer la separación de las fallas. Pues las fallas van sin ningún signo y las suspensiones se digitan con un valor negativo en la alimentación de la información. Entonces lo que da el software es esto. Aquí la alimentación de los datos está de a 5 o de a 10, ¿no? Cuando dice aquí en el software 5,
es porque se hizo una alimentación por grupos de motores. Uno puede alimentar individualmente o puede alimentar digamos, por rangos de motores, digamos, entre 3.000 y 4.000 horas había 5, entre 4.000 y 5.000 había 10. En este caso aquí entre 11.000 y había 6, de 11.000 y 15.000 había 5 y así, para facilitar de pronto el estudio. Uno puede comparar qué tan exacto es el estudio haciéndolo individualmente en la digitación de los datos o haciéndolo por grupos. Mirando la experiencia es que da lo mismo. Aquí entonces lo que me da el software en su resumen, aparte de los datos de beta, eta, etcétera, entonces me saca un resumencito aquí. Me dice aquí, ¿cuántos motores se requieren el próximo año? Entonces en esta gráfica me dice, en el análisis efectuado partiendo de los datos de fallas individuales. Entonces tenemos y análisis efectuado con base de datos agrupados en 5 intervalos. Entonces vemos que las líneas relativamente son muy parecidas, ¿no? Tiene el valor de beta, el valor de eta, el valor de eta da prácticamente lo mismo. 17.875 horas. Entonces aquí en el resumen del software lo que me da es aquí en esta parte, me dice, eso lo llama present risk quantity, entonces me dice que 19.000 horas, 19 motores, van a necesitar 19 motores en el próximo año, ¿no? Es una flota de bastantes equipos, ¿no? Como 50 tractores de eso y cada motor de eso hay que cambiarlo más o menos cada 2 años. Entonces dice aquí, este estudio me dice que va a necesitar 19 motores con 73, o sea, 20 motores para el próximo año necesita ser cambiados en ese año. Es lo que me está dando acá. Y me dice aquí con el 90% de confiabilidad, ¿no? Es lo que dice acá. También me da una información importante que me dice, estimado, cuál es el tiempo para la próxima falla. O sea, cuándo el próximo motor, cuándo va a fallar. Entonces él estima que es el próximo, dentro de 42 días. Eso es las aplicaciones que me permite hacer ese tipo de software. Aquí hay otro estudio donde se hace una determinación de la vida característica y tipo de desgaste de los mandos finales y los componentes internos, engranajes y rodamientos de los camiones Caterpillar 240 toneladas. Entonces tenemos todos los valores de la vida de 528 fallas y 176 suspensiones. Son una flota de 120 camiones, más o menos es lo que se trabaja ahí. Entonces tenemos acá el valor de ETA es 17.308, me da la vida característica de esas transmisiones, dicen deben durar a las 17.000 horas, habrán fallado el 62% de esas transmisiones. Hay un valor aquí el parámetro T0, el valor gamma negativo. Quiere decir que hay transmisiones que posiblemente
cuando las instalaron tenían algún defecto. O sea, o que es un componente que cuando se instala tiene algún componente deteriorado por alguna circunstancia, según los datos que me está dando aquí. Aquí me está dando el valor de beta de 2.04 y me quiere decir que esos componentes están en la edad de desgaste, ¿no? Ya mayor de 1, por encima de 2, están en el periodo de desgaste, según la curva de la bañera, de los datos que ustedes ya aprendieron en estos días. Bueno, hasta aquí es la parte del análisis estadístico Weibull que teníamos preparado. Yo quisiera saber, digamos, que preguntas que tenga me gustaría que tuviera lo más claro posible este tema porque es de lo más importante del módulo 5, ¿no? Entonces, me gustaría que hicieran preguntas para tener claridad y si no sé, pues lo miramos en la próxima clase o lo investigamos para mostrárselo. Pero me gustaría saber que tienen claridad en los conceptos y que saben hacer las cosas que hemos mostrado acá o que van a hacerlo, ¿no? Ingeniero, el tema del software. ¿Cómo? El tema del software, o sea, los datos, ¿cómo llegaríamos a subirlo en caso de que nos facilite el software, el programa del Webull? O sea, la idea es tratar de que tuvieran un software, ¿cierto? Buscar la manera de conseguir el software Ahora los fabricantes de software dan muchas facilidades para hacer pruebas, ¿no? Ya como para conseguir un software que no me permita de pronto inicialmente mientras aprendo a salvar el ejercicio que yo hago. O sea, como decir, yo hago un ejercicio aquí, calculo el beta, el eta o alguna cosa y no me deja salvar. Pero hay algunos que le permiten a uno durante un tiempo hacer las pruebas y si le gusta a uno lo compra o no, ¿no? Y de todas maneras muchas universidades también le dan facilidades de conseguirlo de una manera económica, ¿no? También en Excel hay una aplicación ahí, pero es un poquito, hay que meterle el diente un poquito de profundidad para poderlo trabajar bien, pero también me permite hacer algunos análisis algunos cálculos de beta y los parámetros, digamos. Pero entonces hay que suponer algunas cosas a veces, pero hay alguna orientación ahí en el internet donde me muestra cómo se puede hacer el cálculo de los parámetros utilizando Excel. Hoy tengo una tablita, la voy a poner ahí en el sitio de material para los estudiantes, entonces para que lo chequeen y lo puedan utilizar posteriormente. Ok, está bien, ingeniero, gracias. Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas noches. Ingeniero, una consulta respecto a las tareas. La había escrito en la tarde y bueno, tal vez es oportuno que igual nos pueda aclarar a todos. Desde la plenaria o tarea 3 o taller 3, no hay una opción para poder subir la tarea. Bueno, aparece una ventana que dice que está en desarrollo o algo así. Solo la primera y segunda tarea se pueden subir a la plataforma. Entonces quería saber cómo hacemos O eso. sea, la idea que ya les comenté inicialmente es que la coloquen en el sitio que se dice material de estudiantes, creo que se llama, algunos han subido ahí Cuellar y otros han subido ahí ya material donde en el model, si llamamos, si te digo exactamente cómo se llama, documentos subidos por los estudiantes, creo que se llama algo así parecido.
Sí, ingeniero, está correcto. Así se llama. Entonces, ahí mismo lo pueden colocar, porque es que ahí, yo he visto que hay otros sitios, pero es como difícil llegar allá, pero yo lo he recibido por el sitio ese, lo mejor es posible es que me lo coloquen ahí en el sitio donde dice documentos subidos por los estudiantes. Yo ya recibí por ese lado varios trabajos de algunos de ustedes. Hay un grupo que se formó de 2 personas y hay otro. O sea, por ese sitio recibí trabajos de Cuellar y de Queca y de Quispe, y de Luna y de Hinaldo. Entonces, por ese mismo lado pueden colocarlo. Y si hay inconvenientes, también lo pueden mandar por WhatsApp. Lo importante es que lleguen los trabajos para que no se me acumulen en la calificación posteriormente. Disculpe, hablando de eso, ¿todos los integrantes del grupo tenemos que subir la práctica o basta que uno No, uno la solo. suba con los nombres de todos? Si vienen 5, uno solo. Ok, muchas gracias. Y otra consulta, ya volviendo un rato al tema, tengo una duda. La B del 1%, 2%, en el ejemplo que usted tenía en las diapositivas, bastante arriba, en la diapositiva 71, entiendo bien cómo llegar a partir del 10%, pero no sé si me puede explicar cómo llegar a la B de 1, 2 y 5%. Ok, ya. La diapositiva 71 arriba. Sí, es lo mismo que cuando haces la línea, trazas la línea de... A ver. Uy, a mí me sale 71, pero es un poquito. En el B1, B2 y todo eso. Sí, B1, B2. ¿Tiene un ejemplo con una gráfica? Sí, ya lo vamos a buscar, que parece que tengo la numeración diferente porque yo quité unos... Así debió estar modificado. ¿Este? Sí, un poco más. Pero es lo mismo, entonces, por ejemplo, aquí tenemos B10, B30, por ejemplo, que es aquí un... O aquí están los valores de una vez. B50, B50, tomas el B50 de aquí, de 50 del Y. Sí. Traza la línea paralela hasta que toque esta. Y vas hasta acá. Exacto. Aquí a 79, así es. En esa, lo entiendo bien, desde el 10, a partir del 10% entiendo bien, la del 1, 2 y 5% no las entiendo. Es que, digamos, la gráfica no me la dio aquí, no la graficamos, pero se puede extender. No está completa y de acuerdo a... Ok. Porque no está graficada, del 1 al 10 no está graficada ahí, pero... Porque esto se da con software, pero digamos, si saca uno el papel, toca extenderle la gráfica hasta abajo. Ok, gracias, eso era. O cambiarle la escala. Ok, muchas gracias. Comenzar desde 1 o desde 0. En el concepto del B10 que les decía en rodamientos, sobre todo en los que trabajan en empresas donde tienen bastantes rodamientos, utilizan bastante, exijan que les garanticen el B10 siempre, que es el concepto mecánico de los rodamientos, que deben garantizar ellos una vida estimada, como decir, como una garantía. Los fabricantes de rodamientos deben garantizar cuál es el B10 y explicar, dárselo como una garantía de compromiso de que eso va a durar tantas horas. O que a esas horas solamente van a desgastarse o a fallar máximo el 10% de esos componentes.
como un elemento de falla, como un requerimiento de garantía de componentes, ¿no? Claro que los rodamientos es uno de los elementos costosos, sobre todo de los de tamaño grande. Entonces quisiera saber, digamos, qué otra pregunta tienen, y sí les voy a recomendar que envíen pronto los trabajos a través de este medio para ir calificando y darle la nota a tiempo, ¿no? Quisiera saber, digamos, digamos, quiénes formaron un grupo y cómo, con quiénes, que no me han informado sino de un solo grupo o dos grupos. Por ejemplo, Álvarez formó un grupo, ya tienen un grupo con Cuellar y Encinales, Luna y Ramallo. Entonces, ¿quién tendría grupo? ¿Avilés tiene grupo? No, Inge, yo en realidad ya hice varias tareas, ¿no? Hice la 1, la 2, la 3. Si no tiene grupo, la 4 entonces la están estaba los viendo. trabajos individuales. Sí, en individual se lo voy a mandar, Inge. Mañana se lo voy a enviar, por favor. Estoy arreglando un poquito más, pero hasta la 3 ya la tengo hecha ya. Bueno, La 4 y esta última ¿tiene algún traslada ya la voy a grupo? revisar. ¿Vive Bustamante tiene algún grupo? No. No, ingeniero, he estado haciendo igualmente las primeras tareas Individualmente. solo. Horacio Caneo. Horacio tiene algún grupo. ¿Qué hizo Horacio? ¿Se fue? ¿Castelón tiene algún grupo? Buenas noches, ingeniero. No, estoy sin grupo también. No, bueno, entonces entiendo que de pronto la mayoría no tienen grupo. Entonces, ¿quiénes tienen grupo? ¿Quiénes hicieron grupo? Un representante. Aparte del de Cuellar, digamos. Y el de Queca con Quispe. Ingeniero, buenas noches. Nosotros tenemos un grupo ya armado. ¿Cómo te llamas? Joana Mendoza. Bueno, entonces, por favor, me mandas el detallito de quiénes son los integrantes del grupo. Ya, en este momento le escribo, ingeniero. Bueno, pues. Entonces, la tarea del taller de este módulo, de esta práctica del día de hoy, es hacer un taller, ¿no? Que está ahí en la tarea, que es hacer la gráfica de juego, ¿no? Es muy sencillo, ya no es sino graficar las fallas. Similar a lo que vieron ahí en la teoría que les expliqué. Inge, disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, señor. Cuando hayamos beta, tenemos que trazar la vertical y la horizontal entre el punto final y el inicial, ¿no ve? Y a partir de ahí dividimos la vertical entre la horizontal y hallamos el beta. Sí.
El beta, de acuerdo al papel, como te expliqué, puedes hacerlo sin necesidad de hacer ningún cálculo, sino que lo da directamente ahí el sitio, ¿no? Sí, si tiene, sacamos si la tiene el paralela, tipo de ¿no? papel donde hay que hacer la división de los dos, sí sería tomar la distancia vertical y la divide por la horizontal de abajo. Pero si tiene el papel ahí que les mostré, traza la paralela, el valor beta sale directamente arriba. Hay unos valores, hay dos tipos de papel donde dice beta directamente. Ya, está bien, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, aprovechen el ratico que les queda para comenzar a hacer la tarea ahí, y entonces, para que no se cuelguen, porque ya terminamos el material que estaba listado para esta sesión. Y entonces, si tienen alguna pregunta, pues me la hacen directamente y aprovechen el ratico para ir adelantando los trabajos. Inge, la tarea para bueno, el taller de este tema sería solamente hacer la gráfica, ¿no? Con los datos que nos ha dado en el transcurso Sí, del tema. solamente hacer eso. Y ahí creo que hay una pregunta de cuál sería la confiabilidad de un determinado número de horas, ¿entiendo? ¿Dónde estaría descrito el taller con los pasos que hay que hacer? No lo encuentro Taller y no está. número, creo que es 4 o 5. Taller 5.